yo por ahí lo olí. No, pero con esa panza uno lo puede ver. Sí, toca, sale más fácil darle la vuelta que saltar. Total. Hola, Fanny. Hola, Estoy Fanny. escuchando todo, mire, y lo grabé. Gracias a Estaba Dios todavía grabando puedes todo. escuchar. Usted, ay, Porque gracias. los añitos... No lleguen solos. Ay, gracias. Pero ustedes no se dieron cuenta que los estaba observando y los estaba, mire, grabando todo lo que ustedes estaban diciendo. Ah, porque ahora la Usted me modalidad dijo es grabar, gordo, ¿no? Teo, usted me dijo gordo, me estaba tratando de gordo y usted me estaba tratando de impuntual. ¿Yo dije gordo? Nunca dijimos No. la palabra gordo ni la palabra A buen entendedor, impuntual. pocas palabras. Sí, señor. A buen entendedor, pocas palabras. Queridos niños, queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro programa De la mano con Jesús. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, no solamente para los niños, sino también para los grandes, para los padres de familia. Hoy vamos a tratar un tema interesante. ¿Dónde dejó sus gafas, Teo? No sé. Ay, Dios mío, ¿sí ve? Yo tengo que estar pendiente que de la gorra, que de las gafas, que de los útiles, A mí que me de los toca libros. educarme solo prácticamente. No. Hoy, de hecho, voy a enseñarles. Ah, ¿nos vas a enseñar? Sí, les vamos A a ver, enseñar con Mabel. ¿cuál ¿Sí, es el Mabel? tema? A ver, Ya. ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar El hoy? tema es la inteligencia emocional. Ah, bueno, la inteligencia Voy a emocional. enseñarle para que maneje las emociones y no se altere porque le digan redondito, para que no haga choques ahorita. Dios mío. Ay, que lo voy a grabar, Ahora que lo- miren, ay, miren, lo voy a grabar. si se dan No, cuenta, no, si se dan no, cuenta no. los pájaros tirándole a las escopetas. Señor, las Vamos a hablar niñitas. de la inteligencia emocional y ellos ya, Para mejor que no dicho, los siga doctores llorando. en psicología. Para que no siga llorando y haga así. Ay, ni uno más, más. más bien. Pobrecitos los padrecitos, ni uno más, ni uno más, ni uno más. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que como les decía hace un momento, nos sirve también para los padres de familia, para todos los que son educadores. Este programa también queremos orientarlo como una herramienta para las escuelas de padres, para que ustedes puedan, de pronto, los que son educadores, o catequistas o agentes de pastoral, ayudarnos, y también les pretendemos dar una herramienta para que ustedes puedan ayudar en este tema de las inteligencias emocionales, que ahora es tan necesario en nuestro tiempo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, porque yo creo que la educación tuvo que adaptarse con esta metodología virtual. Y aquí es donde más se necesita trabajar la inteligencia emocional. Vamos a ver una nota introductoria. Mire, ya le dio mareo al pobre Teo. Muchos cuadritos. Ay, Dios mío. Vamos a ver una nota introductoria que nos explica qué es la inteligencia emocional. ¿Solo círculo? La inteligencia emocional. Durante muchos años, la educación se centró en responder las necesidades cognitivas de los estudiantes, dejando de lado el desarrollo emocional. Hoy, en plena crisis mundial, nos damos cuenta que nuestra salud mental y las emociones son de vital importancia para lograr adaptarnos y superar las adversidades. Enseñar a los padres, maestros y cuidadores sobre cómo fomentar y potencializar la inteligencia emocional nos permitirá educar niños, niñas y adolescentes con mejores capacidades y con las habilidades para afrontar los retos del mundo moderno. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo fomentar la empatía? ¿Cómo fomentar las habilidades sociales? Y si quieres seguir aprendiendo, no te despegues. En De la mano con Jesús seguiremos aprendiendo. Muy bien, si vieron qué nota tan completa, nos vamos a introducir en este tema de la inteligencia emocional. Obviamente es un tema muy grande, muy extenso, y por eso necesitamos de verdad un profesional. Por eso, esa nota me ayudó un amigo. Ay, sí, Si nos sí, ayudó Chito Mabel. sí, Un amigo muy talentoso. sí, Como casi nunca viene por acá. Claro, por esa misma razón. Porque imagínense Teo explicándonos a nosotros inteligencia emocional. No, pues yo ya me muero de la tristeza y de la depresión. Entonces, Ya verás, chiquillo, ya verás. y vamos más bien a ¿Y con presentarles ustedes? un invitado Cha, que, cha, cha, cha. que nos va a El explicar el sorprendente. tema. ¡Máximos! El desarrollador de emociones
positivas. Un aplauso para... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Juan Carlos! ¡Hola, amigo! Y la gente se levanta y dice, ¡guau! Aquí es donde todos se levantan y dicen ¡guau! ¡Sí! ¡Tú puedes! Ahí está. No, se enloquecieron. Bueno, si son las cosas así, yo los dejo acá, ya, yo me voy, ya, yo me voy, ya como La envidia se puede atribuir. me cambiaron, me dio el cuchu, El señor cuchu. Chosero ya volvió otra vez. Hay que ¿Dónde manejar están las las emociones. lágrimas? Sí, me dio el cuchu, cuchu, porque ya Vamos a hablar de las emociones. vamos a hablar de las Padre, emociones. este programa le interesa muchísimo. A mí sí dejamos esa Ahora Eso sí les nos digo a va a dar el ustedes. show. Mire, bien alborotados que son. Uy, no. Tenemos un Solo invitado. show. Tenemos un invitado. Nos acompaña con nosotros Juan Carlos Rubio. Él es psicólogo clínico. Él trabaja en uno de los colegios de la diócesis de Fontibón y nos va a hablar esto de la inteligencia emocional. Y me gustaría de todas maneras que los cristovidentes se comiencen a llamar y nos comiencen a compartir eso. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, padre. Un placer nuevamente estar acá con ustedes, compartir con Teo, con Mabel, con todos los cristovidentes. Hoy la idea es co-construir conocimiento de las emociones, porque cada quien trae un pedacito de historia de la parte de las emociones y trabajar todo ese cúmulo de experiencias, de situaciones de los seres humanos, nos va a ayudar a entender toda esa parte para que nosotros como maestros, padres, educadores, podamos tener las capacidades para afrontar esas situaciones que tenemos día a día. Bueno, entonces arranquemos por el principio. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Qué es eso de inteligencia emocional? Porque pues estamos hablando de muchos temas ahora en educación, en pedagogía, pero esto cómo se puede comprender, por ejemplo, con los padres de familia. ¿Qué es inteligencia emocional? Bueno, queremos primero que todo partir de un concepto que introdujo Gardner hace mucho tiempo, que eran las inteligencias múltiples, ¿verdad? Ahí planteó que hay diferentes tipos de inteligencia, la lógica, la matemática. Entonces, dentro de ese trabajo había dos características, que era la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Posteriormente, algún autor como Daniel Goleman trabajó el tema de la inteligencia emocional como una habilidad que tenemos todos los seres humanos para poder comprender nuestras emociones, pero también las emociones de los demás. Uy, para poder trabajar. pregunta. A eso. Ese tema está complejo. ¿Cómo Esa así que tema. Esa tema. Perdón. Una pregunta. A ver, ¿Qué diferencia hay en interpersonal y intrapersonal? úpale. No entendí. Interpersonal es de dentro de la persona, ¿verdad? Cada de dentro quien de tiene mí. un proceso por dentro cuando pensamos, cuando sentimos. E interpersonal ya es la parte que tenemos en relación con los demás, ¿sí? O sea que el proceso del padre es bien amplia. Una pregunta. O sea que la interpersonal es la que tiene que ver con lo que yo siento y la intrapersonal es la que tiene que ver con mi interacción con el otro. Al contrario. Al contrario. Ah, La intrapersonal es la suya, lo que Intra. usted siente como Teo. la intra. Exacto. Eso. Intra es mía. O sea, Sí. intra por dentro. Y Es- es con los demás. En la relación con los Es demás. Con los demás. Sí, con los demás. Sí, Ya en esa, entendí. por ejemplo, nosotros dos tenemos que trabajar mucho esa relación interpersonal porque es que usted es muy complicado, hermano. Yo, Sí. usted se comió. No, yo soy un santo de Dios. Preguntémosle a los niños que está bien. El show. Era pesado. Hay que dejar el drama a un lado. Por favor. Yo le creo a Teo. Ay, ¿cómo Usted, así? Padre, se le cayó un papel. ¿Cuál papel? El papel de víctima. In your face. Terrible, terrible. Come ahí. Esa estuvo muy buena, ¿sí? Eso, bueno. Por ejemplo, en esas relaciones, digamos ya en lo cotidiano, las relaciones entre padres e hijos, en el desarrollo que tiene el mismo niño, ¿cómo se hace evidente esa inteligencia emocional? ¿Cómo se puede ir trabajando esa inteligencia emocional? Bueno, lo más importante es reconocer que los seres humanos tenemos diferentes etapas de desarrollo
Y en cada momento de esas etapas de desarrollo hay partes que debemos comenzar a trabajar, ¿verdad? Una situación es que cuando tenemos de pronto la primera parte de la infancia, cuando el niño está recién muy pequeño, tenemos que trabajar toda la parte de las emociones, siempre desde una manera comunicativa y siempre también desde el afecto, pero en el sentido del tacto. El sentido del tacto nos ayuda a nosotros con la parte emocional para poder contener, ¿verdad? Que es cuando el niño, por ejemplo, comienza el tema de las pataletas y todo eso, la contención, Ahí pero hay también un la personaje. expresión. Yo tengo un amiguito que hace unas pataletas. Yo tengo un amiguito que comienza a mover esa cabeza grandota que tiene, perdón, una cabecita que tiene grandota. Cabezón. Le voy a decir el nombre técnico. Comienza a nombre mover científico, y comienza no a es cabezón. moverla y se alborota. Padre, le vamos a enseñar. Hoy que están aprendiendo los padres, también le vamos a enseñar a ustedes. ¿Saben cuál es el nombre científico ¿Cuál? de una persona cabezona? ¿Cuál? Macroencefálico. Oh, no es que no sea no es cabezón. Pero no me lo veo tomando nota. Yo ya. Mire, es que aquí yo tengo una tan buena memoria que ya lo voy grabando. Lo vamos grabando. Pero mire, sí, ya empezamos con ese tema. Vamos a irnos a una pausa, pero ahorita cuando regresemos vamos a profundizar un poco más en estas características de la inteligencia emocional, cómo se puede trabajar en la formación del niño, y también vamos a desarrollar este sencillo juego que tenemos aquí enfrente. No se nos desconecten, seguimos en nuestro canal Cristovisión. Chao, amigos. Usted no. Chao, amiguitos. Vámonos. Ah, no, chao, no. Ya nos vemos. Estás viendo De la mano con Jesús. Bogotá es ciudad de Dios. Los colombianos, hombres y mujeres, somos pueblo de Dios. Estamos invitados a trabajar por la vida, por la reconciliación, por la paz. Usted y yo podemos hacerlo. El Señor nos ha dicho, dichosos los que trabajan por la paz, porque son llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz es respetar la vida, es promover la vida. El próximo sábado, este sábado 12 de septiembre, de 7 a 9 de la noche, conéctese con Cristovisión. Tendremos una vigilia de oración por la vida, la reconciliación, por la paz. Los niños, los jóvenes y los adultos esperan un país y una ciudad en paz. Oremos por la paz. Cristovisión te acompaña. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo De la mano con Jesús. Chan, 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 chan. Tararán. Chun, chun, chun. Tararán. Chun, chun, chun. Tararán. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué me dices? Que yo no les veo el traje de acción. Cuando pongan esa canción, ustedes, yo los quiero ver con traje de acción. se trata de así las imaginación. gafas. Se No. trata de imaginación. Que obviamente tú no la tienes. Sí. Ay, Dios. Pero sigamos hablando, amigo. Hablemos. Yo tengo una pregunta. Claro. Una vez a mí en el colegio me decían, ay, que este niño es más inteligente porque es bueno para las matemáticas. En cambio, como yo no soy bueno para las matemáticas y no soy bueno para dibujar, entonces me dijeron, como que era más inteligente el niño, que sabía de matemáticas. La pregunta Claro. es,
¿Qué diferencia hay entre esa inteligencia y la inteligencia emocional? Sí, yo quisiera apoyar esto que está diciendo Teo, que me parece muy importante. Aleluya. A nosotros, ¿Qué me hace más inteligente que otra a nosotros persona? se nos ha dicho que la inteligencia es la adquisición de muchos conocimientos, es decir, que la persona inteligente Y yo es la tengo que sabe muchos. mucho. Matemáticas no, pero sí tengo muchos. Por ejemplo, pues yo aquí al lado de ellos dos, pues obviamente yo soy toda una enciclopedia de conocimientos. Sí, no. Eh, No, la verdad no. Pero no, re vieja. Por eso. pero sí, de las de la vieja guardia, mija. esas de que huelen a polvito. Ay. Y eso. Entonces, ¿cuál es ¿Por esa qué diferencia? saca you? ¿Cómo podemos ahora entender ahora este tema de la inteligencia emocional? Cuando nosotros venimos formados de, no, el inteligente es el que sabe matemáticas, el que sabe español, entonces... Bueno, ese es un tema que se ha venido trabajando muy de la mano con todas las transformaciones que vienen en educación actualmente. ¿Por qué? Porque realmente hubo ese criterio hace mucho tiempo de que la inteligencia solamente se medía por la parte de lógica matemática y si de pronto tú tenías habilidad para el deporte, habilidad para espacial o habilidad para el dibujo o para otro tipo de cosas, ya eso no contaba. Pero realmente la educación hoy en día ha dado una vuelta y ha permitido entender que entendemos y comprendemos de distintas maneras, que cada uno tiene habilidades diferentes. Y entonces ya nos damos cuenta ahí, Teo, que cada quien tiene esas habilidades y que cada una de ¿Qué esas le dio? inteligencias son importantes. Pues dijo que la educación dio una vuelta, pues yo quería dar la vuelta para ver si entendía Mírenlo, mejor. mírenlo. ¿Sí ve? Entiende todas las cosas al revés. Hola. Sí, A ver si de pronto, pero es que la como educación debe siempre dar una entiendo las vuelta, no cosas usted al debe dar revés. una vuelta. Como siempre entiendo las cosas al revés, por eso me puse al revés. El A ver si problema, las el entiendo al problema es derecho. girar esa cabeza. No, es mirar las cosas sí, Tómalo, desde otro tómalo, ángulo. tómalo. Casi no puedo. Tómalo, Se me dificultó como su barriguita. tómalo. Entonces es muy importante que prestemos atención porque la inteligencia emocional nos permite a nosotros la conexión con el otro, es esa relación, es ese postulado también de las habilidades sociales que nos permite la interacción. A veces tenemos gente que uno dice muy inteligente porque tiene muchos conocimientos, pero a veces no sabe expresar lo que conoce. También hay que entender que la inteligencia, decía el gran maestro, el poeta Jorge Luis Borges, la inteligencia es lenta, ¿verdad? Tiene un proceso para asimilar y comprender. Sí, la inteligencia es lenta. Como tú. Gracias. Pero no es redonda. Sí, lo ve. Sí, mire, tienen enloquecido a la gente en el máster. Y entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tomamos conciencia de que ya no solamente el inteligente es el que acumula conocimientos, ¿cómo se podría trabajar este otro tipo de inteligencias? La inteligencia emocional, ¿cómo aportaría? O sea, para entrenar la alegría, que es una emoción, ¿río todo el día? Bueno, no se trata de fingir que vamos a reír, se trata de conectarnos realmente con nuestras emociones. Si nos damos cuenta muchas veces, como tú decías, hay emociones positivas y emociones negativas. Pero nos enseña muy tempranamente que tenemos que hacer más caso a las positivas y a las negativas como que no prestarles atención, ¿verdad? Si alguien está llorando, si está triste, lo que generalmente buscamos y le decimos es, no estés triste, no llores. Y creemos que con eso solucionamos la emoción. Pero realmente lo que tenemos es ponernos también en el lugar del otro y comenzar a comprender realmente el porqué de la tristeza, el porqué del miedo. O sea, hay que ser empáticos. Esa ¿Qué es es la empáticos? palabra. ¿Cómo ¿Qué es empate? eso? Sí. ¿Qué es eso de la ¿Qué empatía? es eso de empatía? Te devuelvo la pregunta. ¿Qué crees tú que es la empatía? La empatía es como en empate, como en el fútbol. Bueno, podemos utilizar esa metáfora, fíjate, porque el término empatía es como colocarse al mismo nivel de la otra persona. Empatar. ¿Sí? Entonces sea, es como colocarme en el empatar lugar ahí, del padre hacer sería como una ponerme gordito. conexión. Hacer Sí. como una conexión. Como una conexión. No, es ni decir, los dos colocándonos Teo y en yo el- no tenemos empatía. Hay muy buena empatía entre ustedes. ¿Sí? Hay muy buena conexión siempre. ¿Será que sí? Sí, claro. Ay, Dios mío. Yo le he enseñado muchas cosas. Ay, Dios. Lo que no tengo que hacer. Ah, Pero eso es un aprendizaje. Sí, por eso. Sí. No, Eso también es una nene. pregunta. Tómalo. Tómalo, ¿Y tú qué?
Mabel, siempre que vas a hablar es en contra mía. No, estoy escuchando a nuestro querido. No, no es en contra suya, es a favor mío. Hay personas que ven el vaso medio vacío y otras lo ven medio lleno. Uy, no, mejor dicho. ¡Tómala! Dios mío. Clases de inteligencia emocional con Teófilo y Mabel. No se pierdan. ¿Cómo Muy me viste bien. ahí, Juan? ¿Cómo se puede trabajar esa empatía? Porque también hay una realidad muy humana en nuestras relaciones interpersonales y es que no con todas las personas tenemos empatía, tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes. ¿Cómo se puede trabajar esa empatía? Por ejemplo, en un salón de clase o en una familia. Bueno, realmente trabajar el concepto de empatía hay que empezar siempre desde muy temprano, ¿verdad? Nosotros hemos visto que a veces son los adultos los que ponen la traba a la empatía. Muchas veces me ha pasado cuando analizo situaciones con colegas, con amigos, que los niños pueden ver de pronto a otro niño sufriendo o pueden ver a una persona en la calle y son de los que muy fácilmente se desprenden de algo para entregarle algo a una persona que no lo tiene, ¿verdad? O para dar un abrazo. Y muchas veces son los padres que dicen no te acerques a esa persona o no hagas eso, ¿verdad? Entonces la empatía es ese desarrollo, esa sintonía que comenzamos a experimentar nosotros los seres humanos con el sentimiento del otro, con el sufrimiento del otro y con el pensamiento del otro. ¿Cómo comenzamos a desarrollarla? Hay que trabajar, primero que todo, la parte de socialización. Hay que recordar que ¿La parte de qué? nosotros socialización. Socialización. Compartir con los demás. Aprender a compartir con los demás. Mira, por eso de pronto los profes trabajan mucho en el salón de clase, esperar el turno, realmente, porque ahí nos ayuda a controlar que hay una relación con los demás, ¿verdad? Esperar el turno. Nosotros atravesamos un momento de nuestro desarrollo como niños donde muchas veces creemos que todo es nuestro y no queremos compartir. Ajá. Entonces, el desarrollo de compartir también desde la educación, desde la familia, comienza a fortalecer la parte de la empatía. Enseñarle al niño que el otro también, que si tienes una merienda puedes dividirla, ese tipo de situaciones Que nos generalmente ayudan. son cosas que nos enseñan. A nosotros se nos dice lo contrario. Uno le da la lonchera a Teo y uno le dice, ojo, no la vaya a compartir con nadie porque son sus onces y no las vaya a dar con nadie. ¡Qué egoísta eres! Ay, mire, ya habló. ¿Sí ve? Es que yo no La puedo, voy a congelar a la próxima. yo no puedo compartir porque es que el padre se la come todo. ¿Sí Ah, me ¿sí das ve? cuenta? ¿Sí ve? ¿Sí? Ay, qué cosa, Creo pero que terrible. Pero es que así los nosotros hechos hablan como por sí adultos solos. muchas veces formamos a los niños. No, Exacto. no compartas, esto es tuyo, hay que lo gastes, hay que lo compartas. Y se tienen experiencias que van marcando la historia del niño. ¿Cómo podemos fomentar esas habilidades sociales, esas habilidades de empatía, de compartir, de salir al encuentro de la otra persona? Los profesores y muchos padres de familia tienen mucho conocimiento, sino que a veces uno como no conoce los términos de pronto en sentido, pero cuando tenemos la capacidad también de escucharnos, es decir, el profe cuando está en el salón de clase permite que los estudiantes participen y levanten la mano y respetamos el tiempo de la palabra de otro, y ahí también comenzamos a trabajar la empatía. ¿Verdad? Perfecto. Porque es la capacidad, es el momento cuando comenzamos a desarrollar esa escucha también que es importante para poder comprender cómo piensa el otro, cómo se siente, que es una primera medida. Perfecto. Yo sé que tú tienes como unas herramientas como una presentación que nos Sí, puede vamos ayudar. a compartir hoy. Sí, sería bueno que compartiéramos esa presentación para que nos vayas de pronto dando unas indicaciones muy precisas frente a este tema tan importante de la inteligencia emocional, de manejar nuestras emociones, de ponerle nombre a nuestras emociones, porque a veces uno le pregunta a un niño como Teófilo, oye, ¿cómo estás? Normal, bien. Bien. Sí, Very bien. happy. Eso, Happy. pero entonces Super, no hiper, explica, mega no, play. Happy. es Una como tomar pregunta. conciencia de las emociones que se sienten. Tengo una pregunta, Hágale. ¿sí? Juanquita, ¿cuántas son las emociones? ¿Cuáles son? Bueno, emociones podemos identificar, digamos, en las categorías principales, la felicidad, el miedo, ¿verdad? Tenemos también la tristeza, El chilletas del el padre. odio. Sí, digamos que son las categorías principales de emociones. Te voy a O congelar. sea, como miedo, alegría, tristeza. La alegría la catalogamos generalmente como una emoción producto de la felicidad, es decir, como una emoción más secundaria, producto de la felicidad. Ah, ¿Vale? ok. Entonces es alegría y miedo. ¿sí? Alegría, O sea, miedo, la buena y la tristeza. mala.
Sí, tenemos las positivas y tenemos las negativas. Ok, ¿cuántas positivas más hay? Bueno, entre las positivas tenemos la felicidad, tenemos todo también lo que tiene que ver con la parte de la empatía, que podemos considerar también en sentido como una emoción, pero también como una habilidad, ¿verdad? Tenemos, ¿cuál otra? No recuerdo ahora mismo. Y dentro de las negativas tenemos el miedo, la tristeza, ¿verdad? El odio, que generalmente son las que categorizamos de manera más grande y después se derivan otras. ¿Y la sorpresa? ¿Y la la ira? sorpresa hace parte de las positivas generalmente. Ah, o sea, positivas. Es que es para que los niños en casa Camil nos entiendan, ¿cierto? Claro. Las positivas. Las positivas. No las negativas como el padre. No, las positivas. El punto entre las negativas y las positivas como medio de diferenciación es más que todo una conceptualización teórica, pero tenemos que entender que tanto las positivas como las negativas nos aportan en distintos momentos de la vida. Bueno, antes de las diapositivas, vamos a completar este crucigrama tan chévere. ¿Quién hizo el crucigrama? ¿Sabrán? ¿Cómo así que? No. Ah, es que eso venimos Así es ahora. muy difícil, así es muy difícil, ¿cierto? No. Bueno. ¡Qué tristeza! ¿Sí Eso es ves, una emoción. Juan, Bueno, con lo que qué nos toca tristeza. trabajar ¡Qué tristeza! todos los Eso es una emoción. Tristeza. Bueno, tristeza. La tristeza sí está aquí. Mire, yo les ¿Dónde? ayudo. Mira, es Una. él. Ay, el ay, señor ay. Quejetas. Ay, Muestre dónde está. triste. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, padre! Uy, no. Ay, es- Ay, traigan un remolque para levantar esta cabeza. Ah. ¡Ay, ay, ay! La No, tristeza. la tristeza. Muy bien. Qué bueno que los niños también comiencen a llamarnos para ayudarnos a completar este crucigrama. Chachán. Entonces, tristeza está precisamente en el número 4. Una emoción que es muy frecuente No, pero en hablemos nosotros. cosas alegres. Sí. Alegres. Pues si quiere, busquemos alegría. Y la alegría la encontramos en el número 3. Mire, ay, me tocó Uy, agachar. cuidado con la espalda. ¿Cómo se le puede llamar a la emoción de ver al padre que se agache y le duele? Felicidad. ¡Alegría! Alegría. Bueno, en cambio, yo sí les voy a poner precisamente una que yo pienso que puede tener tanto de positivo como de negativo. ¿Cuál? La sorpresa. La sorpresa. Sí. ¡Wow! Por ejemplo, mire, la sorpresa. ¿Y por qué la sorpresa? Porque tiene ambas cosas. Porque yo me puedo emocionar de ver a Juan Carlos, que hace tiempos que no nos veíamos así directamente. Ay. Y resulta que a veces también esa sorpresa es un poquito decepcionante cuando veo a estos dos personajes que me O sea, hacen bullying. ¿causamos decepción? Pues ¿No te da claro, me dan a cada rato moleste y moleste y moleste. Esa es solo náuseas, negat- Me no, está porque estás dando gordito. ira. Ah, ira. Miramos la ira, que es el número La 5. número 5. La ira. Y viene la número 2. Padre, ¿eso es suyo? ¿Que ¿Qué? está en el piso? ¿Qué? ¿Ese rollo? ¿Cuál rollo? El rollo de víctima. Ah, ya no le salió bien. Ah, pero se le hizo de otra Sí. manera. Más bien usted siente algo por mí que es el miedo. Sí, qué terror. Sentimos terror. Terror. Sí, miedo. El maltrato emocional que me da. Sí. Y la otra, sí, el maltrato. Ay, qué cosa. ¿Hay maltrato Y la emocional? número 6, que es la típica de Mabel. Pregunta. Asco. Ay, qué asco. Asco. Ay, qué Ay, qué asco. asco. Ay, qué Uy, qué otra vez, asco. pronúncialo Qué otra vez. asco. Ay, qué asco. Obviamente hay muchas Pregunta. más, ¿cierto? Hay Juan? muchas más. Bueno, ya me dicen Se aquí me vio la que ya tenemos listos las diapositivas. Entonces, vamos a mirar estas diapositivas y esto vamos Tenemos a... llamada. Ring. Sí, tenemos una llamada desde Sogamoso. José. José desde No, ya Sogamoso. pa' que suena. Hola, hola. José, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te va, José? bien aquí en casita. Bueno. Ya miramos un momentico, por favor. Colocamos la cámara con el crucigrama.
Hemos encontrado todas estas palabras que son emociones. Sorpresa, miedo, tristeza, alegría, ira, asco. ¿Hay alguna que tú pienses que hace falta ahí? Enojo. Enojo, por ejemplo, muy bien. Pues, ¿no sería como ira? Sí, tiene una semejanza, pero me gusta. Muy bien, José, muchas gracias. Es un sinónimo. Un Es sinónimo. un sinónimo. Y es muy bueno hacer estas preguntas a los niños, porque es que nosotros, por ejemplo, podemos hablar de ira, pero el niño lo puede entender como el enojo. Muy bien, José, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuál fue la que dijo nuestro vidente? Enojo. Enojo. Enojo es un sinónimo de... Sinónimo. Sinónimo. No, sinónimo. Sinónimo de... Tenemos otra llamada. Juan desde Bogotá. Juan, ¿cómo estás? ¡Oh! Mire. No quisieron hablar con el padre. No, Quieren porque- hablar con Juanca. Está bien. ¿Tenemos otra llamada? Juan desde Bogotá. Ah, Melanie. Melanie, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Melanie, A ver, ¿qué yo otra siento emoción se te algo ocurre? triste. De las que ya hemos mencionado, ¿qué otra emoción se te ocurre que tenemos nosotros los seres humanos? Temor. 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 Sí, que está muy relacionado con el miedo. Con el Perfecto, el temor. Pregunta. Claro, ¿Y el amor el amor. es una emoción? Bueno, Sí, mira. Estamos ella- escuchando al experto. Cuéntanos. Melanie, ¿ibas a decir algo del amor? Melanie, cuéntanos. ¿Sí? Tú eres la experta, de hecho. Sí, para ti el amor es una emoción. Sí. Ah, bueno. ¿Qué nos dices, Juan Carlos? Bueno, yo diría que yo categorizaría el amor desde otra manera, pero dentro de la parte de la felicidad podemos pensar que tenemos sentimientos muy positivos como el amor, ¿verdad? Entonces es muy importante. Yo siempre pienso que el amor más que una emoción Es un sentimiento. traduce muchas cosas, sí, aparte de ser un sentimiento, traduce, o sea, Sí, claro. englobar emociones completamente y acciones. Entonces, como que mirar el amor sería algo mucho más complejo, la definición de mirar el amor como simplemente como una emoción. Pero también podemos entenderlo como una emoción, porque nos lleva a experimentar alguna sensación. El amor puede despertar sorpresa, miedo. También. El amor despierta de todo. Claro. Sí. Y Sí, claro. Y no punto solamente. para Juanca, Bien, touché, uno para Juanca, cero para Pare. Porque yo porque siempre tengo que perder. Hombre, ahí sí hay que tener paciencia. Vamos con las ¿Paciencia es diapositivas, una las emoción o es esperadas un diapositivas que nos ayudan a nosotros como a concretar la inteligencia emocional. Ok, vamos entonces a iniciar con la definición de inteligencia emocional. La idea es mirar un poquito todo el tema y desarrollar unas claves que vamos a tener para los padres de familia. Entonces tenemos dos autores que son muy importantes. Ellos en el año 1997 definieron la inteligencia emocional. Entonces se define como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. ¿Vale? Entonces miren que en ese concepto tenemos varios aspectos, como percibir, como asimilar, como comprender, para poder entender que es una relación, primero consigo mismo y también con las personas que nos rodean. Perfecto. Dos aspectos muy importantes que se van de la mano siempre con el tema de la inteligencia emocional es la capacidad de autorregulación que vamos desarrollando los seres humanos a medida que crecemos, ¿verdad? Digamos que cuando somos niños es muy de pronto muy fácil querer que todo se dé de manera inmediata, siempre queremos que todas las cosas sean más placenteras. Ejemplo, lo que le pasa a Mabel y a Teo. Eso, alborotados, que no se saben controlar. En cambio, ven al padre que es más tranquilito, que es más paciente. Con más perecita, con más sueñito. Miren, ¿lo sigue? Miren, la Con respuesta más inmediata. gordura. La respuesta inmediata. No se sabe autorregular. Tómalo. Autorregular. Entonces vamos desarrollando a la par esa capacidad de autorregulación, que es la comprensión primero de cada una de nuestras emociones y poder saber identificarlas.
Es como tener un repertorio ya básico de decir, bueno, tales cosas me generan tristeza, tales cosas me generan alegría, qué hacer cuando estoy triste. Entonces esa capacidad de regulación y de relación consigo mismo y con los otros es muy importante. Y la segunda parte son los recursos adquiridos, que digamos que son las habilidades que vamos aprendiendo en el transcurso de todo nuestro desarrollo, ¿verdad? La comprensión de los demás, percibir nuestras emociones, identificar toda esa parte para poder de pronto tener esa relación empática con los demás. Entonces esos son dos aspectos que son claves. Podemos decir que los recursos adquiridos son como esa caja de herramientas que tú dispones para poder crecer en las emociones. Cada experiencia nos va dejando algo, cada experiencia nos va dejando un aprendizaje y a partir de ese aprendizaje ya uno va identificando. No es lo mismo que cuando por primera vez experimentas tristeza a cuando ya la experimentas por segunda vez y ya tienes de pronto un repertorio de cosas que ya te han pasado y que puedes manejar y que puedes... a veces no solamente tú, sino también tus padres. Es decir, ya los padres se identifican y es muy tempranamente lo que uno siempre dice, que los papás tienen que estar desde muy temprano identificando y siendo recíprocos con la emoción de los niños, ¿verdad? Es esa comprensión que los papás van identificando. Bueno, mi hijo en ese momento está triste, ¿por qué está triste? Desde muy temprano, en ese llamamiento de la relación padre-hijo, se puede dar cuenta ahí. O sea que la tarea del día de hoy es para los padres. La tarea del día de hoy es para todos. Las claves son para los padres, pero también es la clave para que nosotros como niños, como adultos, comencemos a trabajar. Porque es que la inteligencia emocional es una capacidad que todos los seres humanos podemos desarrollar. O sea, yo puedo empezar a trabajar en mis emociones, claro, reflexionando sobre ellas, ¿sí? Claro, ahorita vamos a ver cómo puedes, vamos a dar unas claves y a partir de esas claves te vas a dar cuenta cómo tú como niño o tu papá te puede ayudar a trabajar la parte de la ¿Pero son muchas claves? No, son poquitas. ¿Poquitas? Identificamos sí, porque yo no unas... puedo guardar tanta información. Pues imagínense. ¿Qué son esto de los pilares básicos? Los pilares básicos, digamos que son 4 aspectos fundamentales en los cuales podemos, digamos que, entender el tema de la inteligencia emocional. El primero es la percepción emocional. La percepción es la capacidad de comprender yo, de ver mis propias emociones y la de los demás. Esa es la percepción, es de ver, ¿cierto? De ver. La asimilación, que es el segundo pilar, ya es cuando tú tienes de pronto una información con relación a esa emoción y puedes comenzar a utilizarla, ¿verdad? Entonces ya tú asimilas y vas comprendiendo no solamente la emoción, sino que también le sacas un provecho y le sacas una utilidad. La comprensión emocional, que es el tercer aspecto, ya se trata de una categorización, es decir, de organizar las emociones, como decíamos ahorita, en emociones positivas, en emociones negativas, saber cuáles son las que se presentan, por qué se presentan y en qué momento se presentan. Y por último, la parte de regulación emocional, que es comprender y decir, yo acepto mis emociones, tanto las positivas como las negativas, pero también sé sacar provecho de ellas. Sé sacar provecho de mi tristeza y aprender y encontrar la utilidad de mi tristeza, pero también de mi alegría. Sí, claro. Entonces, esa es la parte de la regulación, que es como decir, darle ese sentido organizativo a la emoción. Claro, fíjese que recuerdo esta película de Disney, Intensamente, que en un principio, pues la que controlaba todo era alegría. Y ella toma conciencia a lo largo de la película, va tomando conciencia que la alegría no puede dirigirlo todo. Y ella que siempre quiso a lo largo de la película anular la tristeza, se da cuenta que también la tristeza es necesaria. La tristeza es necesaria. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuáles son una pregunta. A ver. O sea, como para ver si entendí. Las emociones son como un tipo de herramientas que cada persona tiene y las debe aprender a manejar de acuerdo a las situaciones. Es correcto. Ah, ya, es para que yo lo entienda. Exactamente. Gracias por la paciencia, Juan Carlos. Okay. Juan Carlos, gracias por la paciencia. Con mucho gusto. Carlos, Listo. Onda. Bueno, vamos a mirar las pautas para trabajar con niños. Vamos a mirar esas pautas porque es que ellos sí necesitan muchas cosas para autorregularse. Entonces, sigamos. Bueno, para trabajar con niños, tanto para padres y para los mismos niños, podemos trabajar primero que todo el concepto de autoestima, ¿verdad? La autoestima es una parte fundamental que nosotros los seres humanos vamos desarrollando a la par con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces es muy importante reconocer a los padres de familia esa parte
de darle a entender al niño que él es capaz, de que tiene las habilidades y que desarrolle ese amor propio. Hace poquito tenía la oportunidad de hablar con unos padres de familia esta semana y veía la situación de un niño y me comentaban que cada vez que intentaba pedir ayuda, de pronto había la parte de que tú no puedes, de parte del papá, también de los hermanos. Entonces comenzamos a trabajar eso y el hecho que encontrara siempre un ambiente diferente, un ambiente que le dijera, creo en ti, era la posibilidad de que el niño fuese desarrollando esa autoestima y esa capacidad para poder manejar la parte de sus emociones. Bueno, establecer límites, dice allí la otra pauta. Bueno, establecer límites. Aquí tropiezo siempre con algo porque generalmente, como desde la parte de psicología, siempre se ha prevenido la parte del maltrato infantil, todo lo que es el castigo físico. Siempre nos dicen, no, es que ustedes los psicólogos no permiten que se haya autoridad. Le digo, no, la verdad es que la autoridad es una parte muy importante y hay que comenzar a establecer límites, es decir, a ponerle normas a los niños. No se trata de maltrato, se trata de poner unas reglas claras y precisas, de decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, sigue la escucha activa. La escucha activa es esa parte que todo padre de familia tiene que desarrollar y es la comunicación. A la medida que los niños van creciendo tenemos que escuchar sus peros y escuchar también sus porqués. Yo soy un amante del pero. A mí cuando me dicen algo me dicen, yo no puedo hacer esto, pero yo siempre abro la oreja y digo, ¿pero qué? Porque ese pero nos permite a nosotros comprender realmente qué es lo que está causando de pronto la limitación en el niño. Entonces la escucha activa es siempre tratar de estar y ponernos a la altura del niño, agacharnos, mirarlo a los ojos y poder dialogar con él. Esa parte de la escucha activa. ¿La empatía? Bueno, la empatía, como les dije ahorita rato, bueno, es la sintonía, es como hablar el mismo lenguaje, ponerlos en la parte del otro. Y la reflexión y metacognición. Bueno, digamos que es un aspecto fundamental, interesantísimo, porque a los niños hay que llevarlos que cada vez que pasa algo, reflexionen acerca de su comportamiento. No es decirles solamente es que no puedes hacer esto, sino que reflexiones acerca de por qué lo hiciste y por qué no lo debes hacer. Y la parte de la metacognición es pensar sobre nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí. Entonces que el niño tenga la capacidad de preguntarse a sí mismo o de ver que sus acciones muchas veces están generando alguna incomodidad en los otros o que generan también en los otros y que se ponga por un momento en el lugar del otro desde la empatía y ahí podemos desarrollar la metacognición, que es una parte fundamental. Bueno, por cuestiones de tiempo nos gustaría ampliar mucho más esto, ¿sí? Nos tocaría ampliar muchísimo más, pero yo creo que podemos tener este tema, podemos seguirlo trabajando en los siguientes sábados, porque este es un tema muy amplio, digamos. Yo creo que hoy hemos aprendido muchísimas cosas, a tomar conciencia de nuestras emociones. Como yo les decía hace un momento, no es solamente decir, me siento bien o me siento normal, sino tomar conciencia qué es lo que siento y cómo lo estoy expresando. Y que no se trata de estar con la locura total, entonces estoy triste. O estoy muy alegre. O estoy muy alegre y me paro encima de la silla y no. O eres muy chusero. Sí, cosas así. Sí, esas cosas, que soy un poco dramático, que soy un poco showcero, que todas esas cosas. No, de eso no se trata. Entonces, esto es un aprendizaje, ¿sí? No sé, ¿cómo podemos concluir este programa, Juan, frente a todo esto? A mí me gustaría compartir una reflexión que teníamos de Borges. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos. A mí me parece que esto ha sido un tema muy importante para los papás y los hijos. Bueno, yo quiero concluir con esa reflexión que es de Borges. Ahorita rato citamos a Borges. Borges dice, la educación no es un instrumento infalible, ninguno lo es, pero es el más precioso de todos, tal vez sea el único. Entonces, la parte de la educación emocional hay que trabajarla, hay que enseñarla. Hay que llevar a nuestros hijos y a nuestras niñas y adolescentes a entender sus emociones, pero también a ponerse siempre en el lugar del otro y comprender. Más que todo en esos momentos, en esta semana ha sido una semana bastante compleja en nuestro país, esa situación de muchas veces de no comprender también el lugar del otro, de no entender las emociones del otro, es muy dado cuando tenemos esa falta de habilidades sociales. Entonces hay que seguir trabajando, la educación es el camino y la educación no solamente implica a los profesores, sino que implica también a la sociedad y también implica a la familia.
Entonces la familia tiene que ser un ejemplo en cuanto a la parte de emociones. Hay que comenzar a trabajar y conversar. Las emociones, no es lo mismo trabajar las emociones en un niño que en un adolescente. Entonces al niño le podemos explicar de una forma, con el adolescente tenemos que empezar a concertar. ¿Sí? Perfecto. Porque ya están en otro periodo, de otro momento de la vida. Pues bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta explicación. Esto fue, digamos, un abrebocas, porque durante los siguientes sábados, en nuestros siguientes programas de La Mano con Jesús, vamos a seguir profundizando en estas herramientas. Vienen unos invitados, amigos míos, muy Sí, buenos. Muy bien, otros psicólogos de la Fundación Educativa Santiago Apóstol, que es la fundación que reúne los 6 colegios de la diócesis de Fontibón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Muchísimas gracias, niños. Juan. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Teo. Muchísimas gracias, Mabel. Eso. Eso. Y el padre y a Eso. todos los Muy cristovientes. bien, muy bien. ¡Emociones arriba! Muchísimas gracias y sigamos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. En el cielo se oye, En la tierra se canta. en el cielo se oye. En la tierra se canta. Vamos todos a bailar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a bailar al Señor con panderos y guitarras. Y esto me dijo que De la mano con Jesús. Novena al Señor de los Milagros. Día noveno. Antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Mateo 6:8. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes apagar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes apagar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. Señor, que este cirio que enciendo sea luz con la que tú ilumines mi camino, mis dificultades y decisiones. Sea fuego para que tú quemes en mí todo egoísmo, todo orgullo y toda impureza. Sea llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar. Al encender este cirio, Señor, te agradezco mi fe, te la ofrezco y te la doy. Que puedas sentir tu presencia, que es luz, en las actividades y trabajos de cada día. Señor, sea esta luz una plegaria por mis parientes y amigos fallecidos, para que los ilumine tu luz perpetua. Amén. Ofrecimiento del día. Señor de los milagros, que mis ojos vean que tú eres la luz que